Vamos a hacer una perspectiva cónica a mano alzada y calcular los datos a posteriori. Dibujamos, por ejemplo, la línea del horizonte y hacemos que, por ejemplo, el prisma de la casa venga por aquí. Hacemos una vertical, otra vertical, y vamos a hacer que, por ejemplo, el bloque venga por aquí hasta esta fuga. Entonces hacemos aquí esta línea también y tenemos el primer bloque que vamos a hacer que venga hasta aquí. Aquí intercepta otro bloque, entonces tenemos aquí una vertical, otra vertical. Esto debe fugar hacia la misma fuga porque esta línea es paralela a esta de aquí. Y a partir de aquí colocamos otro bloque, debe ir a la misma fuga. Y vamos a hacer realmente lo que se llama una restitución, que es la perspectiva al revés. Partimos del objeto tridimensional y obtenemos los datos de la perspectiva. Entonces, igual que esta es una vertical, pues esta también será una vertical y vamos a hacer que, por ejemplo, la casa llegue hasta este punto. Y como esta línea es paralela a esta, irá a la misma fuga. Levantamos una vertical y tenemos ya el segundo bloque. Entonces tenemos primer bloque, este, segundo, y líneas verticales. Como este es paralela a esta de arriba, también haremos una línea paralela por aquí. Bueno, vamos a hacer que, por ejemplo, este bloque llegue hasta aquí. Entonces, como corta en este punto, fugará hacia el mismo y la intersección de este bloque con este será esta línea. Por aquí levantamos una vertical y ya tenemos este bloque y este otro. Bueno, si quisiéramos ser más precisos podríamos decir, bueno, pues hacemos aquí esto con regla, por lo menos tener la referencia de algunas verticales, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta con regla, lo mismo está aquí, vamos a ponerla más hacia aquí, mismo esta, etcétera, ¿no? Por lo menos las básicas para que no se distorsione mucho, ¿no? Una vez ya que tenemos las verticales, bueno, sabemos todas las paralelas tienen un punto en común. Aquí lo mismo pasa con este lado, ¿no? Eso quiere decir que podríamos coger aquí y hacer estas líneas también. Pues esta, etcétera. Pues bueno, lo que iba a ser a mano alzada al final, pues bueno, tenemos ahí unas pocas líneas de referencia, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, esto lo vamos a ampliar un poco y lo metemos hacia adentro. Debe fugar hacia el mismo punto de fuga, llamaremos fuga 1, fuga 2, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí una especie de cochera, bueno, entrada a un garaje, ¿no? Entonces esto lo metemos hacia adentro, esta línea desaparecerá, traemos aquí una vertical, fuga hacia el punto 1, entonces ya tenemos aquí un hueco, ¿no? Entonces, como esa línea decíamos que no existía, la quitamos y esta tampoco existirá, ¿no? Con lo cual tenemos aquí este bloque interno con la puerta a esta altura. Y ahora, por ejemplo, ponemos una ventana alineado con esto y alineado con esto. Debe fugar hacia aquella misma fuga y lo mismo aquí. Esto entrará en profundidad, bajará a esta fuga y esto fugará hacia 1. Entonces ya tenemos aquí el hueco para esa ventana. Hacemos aquí un hueco para una puerta. Es algo grande para esto, pero bueno, viene por aquí también lo mismo alineado con esto. El entrante para esto, la línea de abajo desaparecerá. Entonces esto fuga hacia F2, hacia F1 y baja hasta aquí. Esto fuga hacia F2 y viene por aquí. Bueno, entonces tenemos aquí una pequeña entrada, una especie de, como decíamos, una especie de garaje o de... Y esto fugará también por ahí detrás a la altura a la que esté, ¿no? Bueno, vamos a quitarle aquí otro trozo, vamos a aprovechar esto, viene por aquí, entonces vamos a aprovechar la misma altura y quitarle aquí un fragmento a esto, para poner una entrada, por ejemplo, un portal. Entonces viene por aquí, quitamos aquí, hacemos una vertical, vamos a hacer otro entrante aquí,
y vamos a hacer la profundidad hasta aquí. Otra vertical. Ahora fugamos otra vez hacia F1, levantamos vertical y tenemos este prisma, con lo cual todas estas líneas ahora desaparecen. Desaparece esto, esto y esto. Y nos quedamos con este prisma, de manera que esta línea tampoco existe y desaparece. Y esta también. Bueno, tenemos ahora este hueco prismático. Podemos remarcar ahí un poco con regla y vamos a hacer aquí otro portal con cierto grosor. Lo mismo, esto debe fugar hacia F1 y hacemos aquí una entrada hacia F2, ya que todas son ortogonales. Entonces vamos a poner la línea por aquí que no coincida con esta y ponemos ahí detrás una puerta, por ejemplo. Ponemos aquí la base, esto. Bueno, ya tenemos aquí otro bloque con hueco prismático. Vamos por último a remarcar las líneas estas verticales y lo mismo aquí. Bueno, tenemos líneas básicas ya para toda la casa. Hacemos aquí una especie de barandilla. Viene por aquí hasta este punto, corta aquí y ahora fugará hacia 1 hasta llegar aquí, y ahora fugará ya hacia 2 hasta llegar a este punto allí detrás, y ahora fugará ahí hacia 1 por allí detrás. Bueno, o sea que tendremos esta barandilla que podremos también marcar por aquí a cierta altura. Esto va hacia 1, por ejemplo. Y lo mismo también por detrás. Aquí podríamos marcar desde este punto a aquí detrás, hacer las diagonales. Ver que aquí está el punto medio para hacer esto. Aquí marcaríamos la posición para la puerta, por ejemplo. Y aquí pues también con todos los detalles que tuviera. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a hacer un rápido, así a nivel intuitivo, cálculo de sombras. Aquí la puerta, por ejemplo, aquí llega hasta aquí detrás, cogeríamos aquí la mitad en el espacio y esta línea, pues igual que la de arriba, fuga hacia F1, que vamos a hacer a la misma altura la ventana y la puerta. Pues vamos a traer esto un poco más arriba. Bueno, pues decíamos que íbamos a hacer unas sombras, entonces vamos a bajar esto, este escalón un poco, por ejemplo hasta aquí. Bueno, ya no lo bajamos para no hacer más. Si por ejemplo hacemos que la sombra venga por aquí, levantamos una vertical, ¿no? Y vamos a hacer por ejemplo mejor que este punto caiga aquí. Entonces, la sombra de este punto es, por ejemplo, esta. Eso quiere decir que este punto tiene su proyección aquí. Bajamos una vertical, unimos este punto con este y corta aquí en el horizonte. Entonces, eso quiere decir que la sombra de esta línea será una paralela que va hacia 1 y sale de este punto, ¿no? Mientras que sale de aquí. Entonces unimos este punto con este. Este punto con este. Bueno, casi coincide con esa línea. Esta sería la zona de sombra, por aquí también estaría en sombra, para que nos se diferencie de esta línea que viene por aquí hacia 2. Entonces vamos a hacer que caiga más abajo, aquí, por ejemplo. Eso quiere decir que la línea, el rayo de luz viene por aquí. Y como corta aquí, bajamos una vertical. O sea que esta es la fuga de los rayos de sol, ¿no? Entonces decíamos, este punto tiene su sombra aquí, este punto lo unimos con este, y ahora unimos este punto con este. O sea que esto es lo que queda en sombra y esto también. O sea que todo esto ya vamos sombreando. Entonces esto quedará en sombra, esto también, hasta aquí abajo. Y ahora la sombra, como este punto en realidad corresponde a este, ahora a partir de aquí
este plano es paralelo a esta línea, por tanto aquí será una paralela, va hacia F2. O sea que por aquí va hacia F2, ¿no? Y ahora habría que hacer este lado, ¿no? Va a la misma fuga. Bueno, aquí ya se va a solapar todo porque coincide ahí con la arista. Entonces la sombra de esto, si cogemos por ejemplo este punto tiene su sombra aquí. Perdón, este punto no. Sí, es este punto. Este punto ahora tiene su sombra, por ejemplo, aquí. Bueno, con lo cual queda todo ya enterrado ahí en sombra. Entonces vamos a darle sin más, no hay que calcular casi nada. O sea que tenemos la sombra de esta línea es esta y ahora es una vertical. Y tenemos la sombra de este punto es este, sale de esta línea, viene por aquí, corta aquí y sigue por aquí. Y ahora una paralela a esta, ¿no? Con lo cual ya se solapan las dos, no hay que hacer más. En todo caso, incide más ortogonalmente aquí la luz, por lo tanto aquí tendríamos que poner un tono medio en todos estos planos. Este plano, por ejemplo, todo en un tono medio. Respecto para diferenciarlo de este plano, y esta sería zona de mucha sombra, que ahí no llega la luz, ¿no? Entonces esto fugará a la misma sombra y cae justo aquí en la esquina, o sea que viene hasta ahí, ¿no? Este punto viene a parar su sombra hacia F sub R, corta aquí. Ahora la sombra es una paralela hacia F1, ahí es muy pequeño, y ahora unimos este punto. O sea que esto sería una L invertida y luego deja ahí ese pequeño tramo de luz. Vamos a marcar esto con una única línea. Bueno, entonces ya marcamos esto de sombra, todo por aquí. Bueno, ya tenemos entonces la sombra que se proyecta ahí y cerca del objeto tendrá más sombra, con lo cual podemos hacer aquí un degradado, y cerca del hueco superior tendrá más sombra, podemos incrementar, y lo mismo diríamos de todo esto, porque esta zona será de más sombra que la parte de abajo. Y la zona del entrante también será de más sombra que lo demás. Bueno, por último tenemos la sombra, esto va hacia H, sube por aquí una vertical, y esto va hacia, y vamos a ponerlo aquí, bueno, al final lo ponemos aquí y ya está, cae aquí, entonces la sombra de aquí sale de este punto. Entonces todo esto quedará también en sombra. Y todo esto, y esta es la línea que fuga hacia F1. Sale de aquí con más intensidad, y toda la parte de abajo también habrá que incrementar más oscuro de aquí hacia adentro. Aquí lo mismo, va hacia H1. También podríamos hacerlo aquí arriba, pues igual que aquí abajo, ¿no? Entonces lo hacemos por arriba, viene por aquí, corta aquí detrás, bajamos una vertical, y esto viene hacia FR, o sea que en realidad corta aquí, o sea que todo esto queda en sombra. Habrá que marcarlo bien, aquí la línea de separación para la ventana, todo esto queda en sombra. El entrante pues también tendrá más sombra, y aquí pues también más sombra para la parte superior. Aquí un detalle para la puerta, la barandilla esta también, si cogemos, hacemos la sombra hacia H y hacia FR, vemos que corta aquí, entonces la sombra de esta barandilla que viene por aquí, que va hacia F1, que cada vez se hace más estrecha por la lejanía, pues sale de aquí, fugará también hacia F1, o sea que esta es la sombra de la barandilla, y
la sombra de este fragmento de barandilla irá hacia F2. Viene por aquí, que será más ancha, sale de este punto. Entonces hacemos aquí la sombra de la barandilla por aquí, más intensidad allí de donde sale y llega hasta aquí. O sea que por el suelo esta es la sombra de la barandilla. Bueno, si remarcamos bien las líneas, y aquí igual. Bueno, tenemos ya las sombras básicas de lo que sería la casa. Igual que dijimos que esto quedaba en sombra, pues también este plano pues también tendrá más sombra. Entonces todo esto, a ver, tenemos la sombra de la barandilla de esta línea. Si tiene mayor grosor, pues también tendrá ahí su sombra. Y si aquí tenemos todas estas varillas, pues también todas fugarán hacia H, que era el punto hacia donde iban las sombras de las verticales todas. Entonces habría que dibujar todas estas con sus sombras y calcular la lejanía para todas las líneas estas, para todas estas paralelas, ¿no? Todas así, y todas irían hacia H, ¿no? Todas hacia aquí, hacia H. Bueno, pues esa sería la sombra. Aquí tendrá más sombra en la parte superior y lo mismo aquí. Y lo mismo aquí en la parte superior para la puerta. Aquí igual para el entrante. Y lo mismo aquí para todo esto. Y aquí en el borde este. Esto saldrá con más nitidez al principio, más intensidad y llega hasta aquí. Y luego viene por aquí y llega hasta aquí. Dejando aquí más zona de intensidad. Pues esta es la zona de sombra y llegaba hasta abajo. Bueno, aquí cubría todo. Y aquí lo mismo, dejando aquí esta zona de sombra. Y aquí esta. Bueno, tendríamos ya prácticamente completo. Lo que sí, esto decíamos que tenía más sombra, entonces también este plano tendrá todo más sombra, todo este plano. Pues todo esto habría que hacerlo con una sombra homogénea y de igual forma esto también, o sea que todo este plano también tendría más sombra que este, ya que es paralelo a esto. Entonces habría que darle todo un tramo homogéneo a todo esto y aquí igual. Bueno, de esta manera diferenciaríamos entre, aquí también podríamos oscurecer más, aquí bajar esto en vertical, entre este plano y estos de aquí. Podríamos quitar más luz y aquí igual. De forma que también aquí extendemos la zona de sombra, todo por aquí. Bueno, pues eso sería ya el cálculo de sombras. Marcaríamos más las líneas para que se vea bien por dónde va la casa. Marcaríamos la línea del horizonte. Bueno, y revisamos a ver si estaría todo. Esto va hacia H, vale, corta aquí. Esto también,
Aquí diferenciaríamos más zona de sombra. Aquí podríamos proyectar, dejar aquí un saliente para esto y proyectar la sombra por aquí debajo. Y esto, bueno, habría que centrarlo más, está descentrado sin duda. Entonces vamos a poner una así más ancha y ya está. Bueno, por último, esta sería más zona de luz, como ya dijimos, que esta zona de aquí. Esta zona sería toda más oscura. Todo por aquí. Y esto iría hacia F1. Bueno, revisamos a ver si nos falta alguna zona de sombra. Por último, podríamos darle más contraste para los entrantes, por ejemplo por aquí, etcétera. Lo mismo por aquí, la zona del interior ahí más oscuro. Aquí más oscuro para separar este trozo del fondo. La zona del fondo, esto venía hasta H, venía por aquí. No sé si subía por aquí, a ver. No, llega hasta el final. Bueno, con lo cual coge a toda la puerta. Y todo esto, pues todo esto que era más oscuro, y aquí igual, este plano más oscuro. Bueno, revisamos a ver si nos queda alguna sombra básica por poner. Bueno, si este portal fuera algo reflectante, habría que prolongar esta línea y calcular la profundidad ahí cómo se refleja. Si esto es claro y esto, por ejemplo, vamos a ponerlo, incide la luz, vemos que cae más, está un poco en el ocaso, entonces podríamos oscurecer aquí un poco, de manera que ese oscuro habría que sumarlo aquí, con lo cual estaría reflejando ahí parte de este detalle, ¿no? Entonces también pondríamos, por ejemplo, aquí este oscuro, de manera que esto también aquí abajo podríamos, vamos a hacer el reflejo aquí para esto y nada más, ¿no? Como si esto fuera un portal que tuviera pues algo de reflejo, con estas franjas aquí anteriores. Que vendría por aquí el reflejo de esto y vamos a hacer el reflejo para esto también. Entonces proyectaríamos aquí la zona esta de luz y esta también. Eso quiere decir que con la goma podríamos aclarar aquí un poco y aquí igual, sin olvidar luego que esto se refleja también. Y detrás, si está algo más oscuro, también se refleja, y el triángulo este que viene por aquí de sombra también se reflejará saliendo del mismo punto, o sea que el reflejo de este triángulo quedará ahí. Y esto está en sombra, pero bueno, aunque refleje un poco no va a tener el claro intenso que hay ahí. Entonces lo ponemos más claro, pero con degradado, ¿no? Entonces ahora sí que podemos pensar que esto está reflejando, ¿no? Aquí podemos remarcar el oscuro ahí para separar el trozo del balcón y este oscuro ahí proyectándose, ahí enfrente también la sombra está proyectándose. Aquí la línea de intersección. Entonces pondremos aquí, por ejemplo, los detalles para la puerta, por ejemplo. Una línea para la puerta y este era el reflejo de ese triángulo. Bueno, también esto si es cristal, también reflejaría, marcaríamos esta línea y reflejaría ahí
exactamente un triángulo simétrico, exactamente igual, y lo mismo aquí. Con lo cual habría que coger un lápiz más oscuro y dar más contraste ahí en los entrantes. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Y esto igualar también, porque esto es la sombra que se proyecta. Pues tendrá la misma oscuridad, incrementando el oscuro hacia arriba. Y llega hasta aquí. Saliendo aquí con más nitidez. El más oscuro ahí y aquí. Pues tendríamos que también poner más oscuro, más intensidad aquí hacia adentro y aquí en el entrante igual. Y lo mismo aquí arriba. Como aquí también. Aquí. Tenemos aquí mayor contraste también hacia F1. Puedo marcar ahí más intensidad allí de donde sale. Lo mismo por aquí, por la base. Y como esto se refleja ahí, también esto se reflejará aquí. Dejando aquí el oscuro más intenso. Bueno, pues lo dejamos aquí, simplemente quitamos un poco todas las manchas que se fueron extendiendo por ahí, por aquí, etcétera. Bueno, ya no calculamos el punto de vista ni nada, pero ya es un trabajo demasiado largo y ya entonces lo dejamos aquí. También se tendría que reflejar ahí detrás, igual que se refleja esto ahí, pues también este extremo también habría que reflejarlo ahí detrás. Vamos por último a retocar alguna cosilla, por ejemplo esta sombra que salía de aquí y que iba a provocar esto de sombra, ¿no? Pues también esto iba a tener más luz, esto, y por tanto la luz también se proyectará allí detrás, con lo cual tendríamos que coger con la goma y dar ahí un toque de luz, ¿no? Quitar ahí zona de luz, por ejemplo con la goma. Pues vendríamos aquí y quitaríamos ahí luz. Igual que aquí. Igual que aquí, pues también proyectamos la luz. Aquí también esta zona sería de más luz, ¿no? Está proyectando eso, ya que era una zona. Aquí también cogería algo de luz, algo más de luz. Está proyectando la pared, ¿no? Entonces tenemos esto aquí, esto también proyectaba ahí la sombra, pero esta zona de luz podemos dar sombra todo por aquí para diferenciar bien, ya que aquí había más luz, entonces esa zona también tendremos que proyectar más luz por aquí. Pues sería el reflejo de esto ahí enfrente. Y como esto venía por aquí, todo esto proyectado en sombra, también se reflejará aquí abajo en sombra. Y esta línea pues tendrá que proyectarse ahí enfrente, ¿no? Con lo cual esto se está proyectando enfrente y ahora tendríamos ahí ya la zona de sombra y reflexión, igual que esto se está proyectando también ahí enfrente. Oscureceríamos esto más, dejando ver aquí parte a lo mejor del suelo, ¿no?
Entonces tendríamos aquí más zona de oscuridad, igual que aquí. Aquí más intensidad allí de donde sale la sombra. Luego remarcamos también más oscuros allí en la zona de sombra. En la zona de sombra tiene más oscuridad. Y más oscuridad cerca del entrante, como ya decimos siempre, ¿no? Entonces tenemos esto que está reflejado. Esto también se reflejaría aquí un poco, ahí. Esto a lo mejor tendría aquí también más diferenciación respecto al tono que refleja. Y estas líneas pues habría a lo mejor que remarcarlas más, sabiendo que las sombras de ella también van todas hacia H. Y lógicamente irán hasta la sombra de la barandilla. Entonces todas estas irán hacia H y todas estas que vienen por aquí pues también habrá que se irán alejando, habrá que hacerlas todas, y también sus sombras que proyectan también hacia H. Entonces la sombra de esta barandilla se proyectará sobre el suelo, también aquí, y sale exactamente de esta línea hasta este punto. Esto continúa entonces, ¿no? Y se proyectaría por adentro, ¿no? Siendo estas dos paralelas yendo a la misma fuga que está sobre la vertical por 1, ¿no? Bueno, pues esas serían las sombras, que aquí tendría más sombra allí de donde sale y mayor intensidad. Marcaríamos aquí. Podríamos hacer más contraste, sobre todo para la parte de abajo, ¿no? Bueno, esto ya tenemos esto proyectado. Esto se reflejaba ahí también. Esto podemos diferenciar este tono de este de aquí. Y aquí también remarcar esto para hacer que se nos vaya hacia atrás, haciendo el degradado y entrante de este oscuro hacia afuera, y lo mismo hacia aquí, hacia afuera. Recordamos que siempre en los entrantes hay más oscuridad, por lo tanto habrá más oscuridad en esta zona que en la parte de abajo. Aquí si hay un pequeño saliente, pues también proyectará su sombra aquí debajo, que bueno, ya no vamos a hacer esto ahí con la sombra que se proyecta por ahí debajo. Y si esto es algo reflectante, como hicimos aquí, pues también proyectaremos un poco el oscuro este, sobre todo por la parte superior, y todo esto también se reflejará hacia abajo, de manera que es más oscuro que esto. Pues iremos proyectando el oscuro y lo mismo todo por aquí. Se sumará el oscuro, por ejemplo, de esto, si tiene aquí esta franja más oscura, y luego esto también se proyectará el reflejo de esto hacia abajo, y lo mismo de esto. Bueno, eso quiere decir que aquí pues se reflejaría esta ventana sobre este plano. Bueno, recordamos que cuanto más oscuro le metamos aquí, habría que hacer un tramado ordenado, pues más claridad le vamos a sacar aquí. Lo mismo para todos los detalles, ¿no? Lo mismo aquí. A más oscuridad a estos planos, pues vamos a sacar más claridad ahí. Y lo mismo por aquí. Pero quitamos oscuridad de aquí también. Y aquí lo mismo, el interior más intenso, que se va perdiendo de forma homogénea. Y más aquí, que sería la continuación hacia 2. Bueno, eso quiere decir que esta puerta pues es algo reflectante y se proyecta la sombra sobre ella hasta este punto, que la refleja ahí por simetría, y lo mismo este triángulo aquí a igual distancia detrás. Bueno, una vez ya que hemos concluido todo, pues lo que cabría es
quitar todas las manchas que se fueron extendiendo por ahí. Lo mismo por aquí, etcétera. Bueno, no olvidamos también que igual que las sombras estas van hacia H, también aquí se proyectarán hacia H y que luego este punto se proyectará hacia FR, con lo cual queda fuera de la casa. Eso quiere decir que todo esto quedará en sombra, todo por detrás de la casa. Y una de las características de las sombras es que si coloco aquí la sombra para la parte de atrás de la casa, esto quedaría claro. O sea, esto porque suele tener más claridad que el fondo. Entonces estas líneas, pero bueno, son tan finas que ya no las vamos a hacer, ¿no? Entonces podríamos oscurecer ahí la sombra con intensidad y dejar un hueco de luz para las líneas. Y así con todas las demás. Cuando hay un trozo fino y más nitidez allí de donde sale la sombra, ¿no? Dejando luego allí esto que va hacia F2 y se une con la barandilla de atrás y esto hacia F1. De manera que aquí habría que superponer todas estas de atrás a las de adelante, ¿no? Ya no las vamos a hacer, pero bueno. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, un boceto del que íbamos a calcular pues detalles, por ejemplo, de, como decíamos, de los contrastes o del punto de vista, etcétera, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Vamos por último solo, recordad que podríamos dar más contrastes, ya que el lápiz no da para mucho, pues decir, bueno, pues vamos a sacarle más interés, a lo mejor pues cogiendo oscuros con pilot, aunque no se viene combinando el pilot con técnicas a lápiz, sí nos facilita hacer ahí pues una técnica de alto contraste y puede ser más llamativa que si solo utilizamos el lápiz, aunque también hay lápices muy oscuros, un 6B, etcétera, ¿no? Pero bueno, los oscuros del negro que da el pilot pues dan mucho interés, el pilot o cualquier rotulador, ¿no? De esta manera pues podemos afianzar estos tonos, sobre todo en zonas de oscuridad, y marcar algunas líneas, pues por ejemplo por aquí y por aquí. A lo mejor la base de la puerta, los oscuros, ahí de donde sale el oscuro con mayor intensidad, ¿no? Lo mismo por ejemplo por aquí, etcétera. Entonces el alto contraste hace que el dibujo entre más por la vista, no sea más llamativo, y basta con dar unos pocos toques, no hace falta dar muchos, ¿no? Lo mismo por ejemplo por aquí, sale la luz con intensidad de ahí, a lo mejor la zona esta que proyecta aquí en sombra, sobre todo por la parte superior, a lo mejor la parte baja aquí de la barandilla, lo mismo por aquí debajo, la parte primera, a lo mejor los tramos estos del final. Y bueno, podríamos dar algunos más, pues por ejemplo por aquí todavía, por ejemplo por aquí, esta zona de mayor intensidad, ahí de donde sale la sombra. Y bueno, lo vamos a dejar ya aquí, pero ya digo, suele ser bastante efectista hacer los contrastes, ahora a lo mejor con un rotulador o con un bolígrafo oscuro, un bolígrafo negro, para hacer efectos, por ejemplo, de sombras, ¿no? Pues por ejemplo hay una sombra intensa por ahí detrás.
Y lo mismo pues para todas las demás, pues por ejemplo aquí un poco también podemos ahí la zona donde sale la sombra, lo mismo por aquí, hacer también el reflejo aquí para esto, los contrastes para los interiores, lo mismo aquí y llegar por ejemplo hasta aquí. Aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Le digo, habría mucho más que tocar, pero bueno, lo vamos a dejar entonces ya en este punto. Bueno, por último, solo decir que aparte de sacar siempre esas últimas manchas de última hora, pues podríamos sacar ahí todas las líneas que nos sobran de la perspectiva, letras, etcétera, ya que eso interfiere con lo que es el acabado de un dibujo. Sirvió para hacer el cálculo, pero no. Y luego que las líneas de contorno no existen, las aristas no existen. Entonces, cuando realmente dibujamos esas líneas para construir la casa, ahora realmente si tiene este tono, pues habría o bien que borrarlo o hacer que el tono de este lado de la casa pues fuera exactamente el tono que hemos puesto aquí. O sea que, por ejemplo, pues podríamos oscurecer todo de manera que las líneas realmente, igual que no existen las líneas de contorno, tampoco existen las aristas en los objetos, ¿no? Entonces esta arista no existe, lo que existiría sería un tono que pasa de gris a un tono más claro, ¿no? Entonces habría que oscurecer eso, pero sin que exista esa arista, y quien dice esa, pues esta y todas las demás, ¿no? Pero habría que hacer los tonos homogéneos, claro. A estas alturas ya no lo podemos hacer, no podemos quitar esto, pero habría que redibujar todo, pero hay que decir que realmente esas líneas pues no deben existir, ¿no? Entonces podríamos retocar con una goma muy fina, ¿no? Pero lo mismo, o sea que en realidad pasamos de este tono medio a este tono claro sin poner esta línea, ¿no? Con lo cual sería el dibujo más real, ¿no? Y luego que los planos que son horizontales como este, pues las tramas sean también horizontales, ¿no? Dan más efecto de que realmente es un plano horizontal, o sea que coloque esto, por ejemplo, horizontal. Las sombras para esas líneas horizontales, ¿no? Lo mismo esto, esta línea no existe, eso quiere decir que si la quito, si intento quitarla, porque bueno, ya está hecha muy oscuro, realmente esa línea va a existir porque hay un cambio de tonalidad de este plano a este. Eso quiere decir que realmente lo que sí va a existir pues es esto. Es un plano de oscuridad hecho con un tramado de manera que tenga la mayor aunque sean líneas paralelas, que sean pues lo más paralelas posibles y equidistantes, de manera que de lejos se vea un tono medio, ¿no? Y lo mismo todo por aquí hasta el horizonte. Entonces iríamos haciendo aquí, rodeando la casa, un tono homogéneo, que puede haber un gradiente o bien de textura o de efecto de profundidad, incrementando esto con un degradado hacia el fondo, pero quiere decir que esta línea realmente no se marcaría, se marcaría en realidad este gris, y la diferencia de gris a claro haría que efectivamente pues se percibiera como que son dos planos distintos, pero esa línea no debería aparecer, ¿no? Bueno, por último, pues como siempre, quitaríamos ahí zonas que se han extendido de sombra y ya tendríamos entonces la figura. Aquí pongo otro ejemplo. Entonces doy aquí un tono para pasar de ese tono. Recordamos que aquí deben ser líneas horizontales, yo luego puedo hacerlo rápido, pero si las hacemos horizontales se van a percibir como que son líneas horizontales y no así en vertical, ¿no? Es lo mismo aquí. Entonces ya que hicimos ahí una trama cruzada, entonces toda la técnica debe ser homogénea y también deberíamos representar tramas cruzadas para todo el dibujo, ¿no? Y siguiendo todas la misma dirección para que no fuera caótico, ¿no? O sea que si son horizontales y verticales, pues también deberíamos hacerlas horizontales y verticales por todo el dibujo. Si somos capaces de hacer un gris homogéneo de lejos, pues es un entramado
un tramado pues bastante más conseguido que si no lo hacemos, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí.